vamos a dibujar un cono elíptico y su desarrollo. Entonces dibujamos en plantilla alzado la figura. Tenemos, por ejemplo, un eje que marcamos aquí. Tendría que ser discontinuo, pero lo vamos a hacer rápido. Entonces tenemos aquí la línea de tierra y vamos a cortar el cono por aquí. Y ahora vamos a hacer el eje mayor de la base del cono, o sea, de la elipse, pues por ejemplo por aquí. Entonces esta va a ser la posición del eje mayor que completamos. Entonces cogemos una elipse, la centramos. Vemos que las marcas de los ejes principales queden perfectamente sobre los dos ejes ortogonales. Tenemos la base de ese cono elíptico y ahora vamos a hacer una sección. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí la sección. Entonces cogemos esta elipse y también cogemos los ejes principales y marcamos aquí su posición exacta, ¿no? Una vez que tenemos los ejes. Bueno, pues ya podemos trazar. Son dos elipses semejantes, que quiere decir que tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Y ahora proyectamos. Cogemos aquí la referencia de la vertical y proyectamos el vértice de la base del eje mayor y el otro vértice de este lado. Proyectamos ahora este punto y proyectamos este punto y ahí va a estar la sección del cono. Si vemos que sale fuera del papel, bajamos esta línea y interceptamos. Vemos que sale fuera, entonces lo que vamos a hacer es coger este punto e interceptar aquí el plano horizontal que corta el cono en este punto, en el contorno y en este otro. Por lo tanto, esta es la línea de tierra y marcamos por esos dos puntos la sección, ya que de la otra manera el vértice salía fuera del papel y así está más cerca también. Entonces este debería ser un segmento perfectamente horizontal y es donde termina nuestro cono. Bueno, por último hacemos generatrices. Como los cuatro trozos son iguales, con hacer uno llega, ya que luego este será su simétrico y esto será simétrico de las dos partes, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 divisiones, dividimos en partes iguales. Para ello cogemos, por ejemplo, una circunferencia que tenga aquí la división angular, aquí 30, 60 y 90 grados sexagesimales. Marcamos aquí esta generatriz y marcamos aquí esta generatriz. Bueno, eso quiere decir que las dos generatrices del cono vendrán por aquí una generatriz y por aquí vendrá la otra. Y tenemos ya 3 divisiones iguales. Bueno, y una vez que tenemos esas 3 divisiones, que bueno, podríamos hacer otra aquí porque vemos que estas pues más o menos estas distancias, pero esta vamos a hacer otra con un ángulo cualquiera. Ya está. Entonces tenemos aquí estas 3 divisiones y son las que vamos a trazar. No tienen por qué, de hecho no tienen ángulos iguales, ¿no? Pues entonces tendremos que obtener estas generatrices en verdadera medida. Las voy a proyectar aquí y las voy a dibujar ahí en el alzado en verdadera medida. Entonces al proyectar este punto cae aquí. Ahora proyecto este punto
y cae aquí, y por último proyecto este punto y cae aquí. Uno este vértice con este punto y tenemos que me da esta recta. Uno ahora esto con este punto y me da esta otra recta. Y por último tengo esto y tengo ya las tres generatrices del cono, proyectados estos puntos, ¿vale? Bueno, por último quiero obtener la verdadera medida de las tres. Le voy a llamar A, B y C, ¿vale? O sea que esto será A, será B y será C. Entonces las voy a pasar para aquí, ¿vale? Entonces al hacer un giro de C, las voy a colocar aquí. Al hacer el giro de C, vemos que, a ver, cae ahí al lado del vértice de esa elipse. Al hacer un giro desde la base de la generatriz, vemos que cae aquí. Y por último, al hacer un giro de este vértice de la generatriz, vemos que cae aquí. Bueno, pues ya tengo estos tres puntos, el que corresponde a A, el que corresponde a B y el que corresponde a C. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo un giro de respecto al eje del cono de estas generatrices de manera que sean paralelas al plano vertical y ahora están en verdadera medida si las proyecto, ¿no? Entonces las voy a proyectar en color rojo estos tres puntos y ahí arriba las tendré en verdadera medida. Entonces trazo por aquí las tres verticales, la primera aquí, la segunda aquí y la tercera aquí. Bueno, y esos tres puntos los uno con el vértice y ya tengo las medidas verdaderas de la generatriz C, la generatriz B y la generatriz A. Bueno, y una vez ya que tengo las tres, C, B y A, ahora simplemente coger estas medidas que no son muy exactas, pero esta generatriz está en verdadera medida, la voy a llamar esta, la voy a llamar D, y aquí la tengo también en verdadera medida. Vale. Con lo cual las voy colocando y obtengo así ya la figura. Entonces empiezo por aquí, cojo la generatriz, la primera, bueno, y voy a coger también la medida del corte. Entonces empiezo aquí, la voy a nombrar con la generatriz D, a ver, me alejo, la generatriz D, y cojo las dos medidas, vale. Tenemos aquí en verdadera medida hasta aquí, entonces tenemos aquí hasta el corte y luego la medida total hasta el extremo, recordamos que es por pertenecer al contorno, está en verdadera medida, vale. Bueno, pues ya tengo la primera, entonces tengo la generatriz D y hasta A tiene esta longitud, vamos, no es una recta, pero no vamos a calcular, para ser precisos habría que hacer muchas, pero bueno, haciendo este segmento tendremos ahí un margen de error, ya que no es una recta, sino que es un arco elíptico. Bueno, así lo hacemos en dibujo. En cálculo integral se puede calcular la longitud del segmento. Bueno, ahora tenemos la longitud A, y la longitud A tenemos que mide esto de aquí a aquí. Entonces ya lo podemos poner a partir de aquí, la longitud A viene desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y corta la anterior ahí. Por lo tanto, la medida real de esta generatriz ya la tenemos y será esta, de aquí a aquí. La intersección de los dos arcos. Y esta es la generatriz A. Bueno, tenemos A, tenemos D, y este es el punto de intersección. Ahora cogemos desde A hasta B. ¿Qué tal? Bien. Entonces la siguiente medida desde A hasta B, desde aquí hasta aquí, y ya marcamos desde este punto hasta el siguiente. Y cogemos aquí la generatriz en B. Vamos a cogerlas enteras y luego cogemos las partes. Esta es B. Conviene nombrar porque si no es fácil equivocarse. Entonces B llegará hasta aquí.
Bueno, pues ya tenemos B, que es esta. Y viene por aquí, otro punto. Y esta es la línea B. Esta es la línea D. Bueno, tenemos de A a B, que es esto. Ahora de B a C. De B a C. Vale, y ahora tenemos, como tenemos B, ahora tenemos que coger aquí C. Y C es desde este extremo hasta este. Pues venimos aquí hasta aquí. Tenemos otro punto y tenemos C. Vale. Bueno, pues tenemos este punto, tenemos este y este. De ABC y nos queda esta, que también la necesitamos en verdadera medida. Entonces, si queremos, la podemos abatir. Entonces, podemos coger su altura y, si queremos, la colocamos abatida, o si queremos directamente la giramos aquí, igual que hicimos con las otras. Entonces, mediante un giro, traigo aquí, hago este giro. A ver. Hago aquí el giro y vemos que cae aquí. Por tanto, al levantar por aquí una vertical, esta será la última generatriz, la que llamaremos la generatriz E. Y por tanto, la generatriz E será esta, E. Y aquí está en verdadera medida, y ya la tomamos de aquí a aquí, y ya la trazamos. O sea, tenemos de aquí a aquí E. Y por último, entre C y E, pues tenemos esta longitud. Con lo cual ya hemos completado la figura. Y tenemos aquí el último punto. Sí, hola. ¿Qué tal? Sí. Bien. Chao, hasta luego. Bueno, tenemos entonces ya 1, 2, 3, 4, las 4 partes, ¿no? Y podemos trazar, y ya sabemos que ahora, si hacemos la simétrica de esta, pues obtendremos ya este fragmento, con lo cual tendremos ya la mitad del cono. En todo caso, vamos a coger también las medidas hasta la longitud. Teníamos solo marcada la primera que era la línea D, y venía hasta aquí. Ahora cogemos, por ejemplo, la línea A, y viene desde aquí hasta aquí, hasta este punto. Entonces cogemos sobre A esa distancia, ahí la tenemos. Ahora cogemos sobre B la distancia, desde aquí hasta aquí, y la ponemos en B. Ahora cogemos desde este punto hasta C la distancia, y la ponemos aquí. Y desde este punto hasta E, sí, es esta, y la ponemos ya en la última. Con lo cual tenemos que va a venir por aquí, entra tangente por ahí, y entra perpendicular por ahí, quiero decir, sería tangente a la perpendicular. Entra perpendicular por aquí, esta es la curva, y lo mismo por aquí. Entra perpendicular, pasa por estos puntos, y tenemos la imprecisión de que son arcos elípticos, no medidas lineales como cogimos, pero bueno, con dibujo podríamos aproximar más exactos si cogemos segmentos más cerca unos de otros, ¿no? Y como a partir de es simétrico, entonces podemos doblar por aquí y recortar. Entonces, si doblamos por aquí, por E, pues tendremos ya la mitad de la figura.
Entonces recortamos. Y recortamos por aquí. Bueno, pues esta sería la mitad y ahora podríamos recortar otra vez toda la figura y duplicar esto y tendríamos ya el cono al completo, el cono elíptico al completo. Entonces aquí deberíamos ajustar de manera que esto nos quedaría aquí. Aquí tenemos el segmento E y ahora esto se curva hasta llegar aquí. Entonces, para que quede al completo, podemos remarcar la figura y podemos doblar el papel y también marcar aquí la mitad otra vez. Cogemos la mitad. No hace falta que lo remarquemos, lo recortamos con la figura puesta así. Entonces tenemos otra vez aquí. Bueno, pues ya tenemos los dos fragmentos, que como vemos tienen que ser iguales, los unimos así y esta será la solución al ejercicio. Este será, como vemos, tiene aquí una hendidura, que es lo que va a provocar que esta distancia es la más alejada, que correspondería a esto. Entonces, cogemos el celo, lo pegamos y construimos la figura para concluir. Entonces tenemos por un lado aquí esta superficie pegada a esta otra. Bueno, deberían estar perfectamente coincidentes las dos líneas. Y una vez que están ya perfectamente coincidentes también del otro lado, pegamos por el otro lado y tenemos ya el cono al completo. Entonces vamos a pegarlo por aquí. A ver. Bueno, pues ahora habría que darle la curvatura y aquí lo tenemos, ajustarlo realmente a este fragmento, darle la curvatura elíptica y para ello deberíamos también cerrarlo por aquí. Bueno. Entonces, si lo extendemos bien y le damos la curvatura, debería ajustarse a
el plano horizontal. De manera que aquí tendríamos que esto se convertiría en una forma plana, en una elipse. Y aquí tendríamos la sección paralela, que es un teorema de geometría, secciones paralelas de una superficie cónica o cilíndrica produce formas semejantes en el caso del cono e iguales en el caso del cilindro. Bueno, pues ahí la tenemos ya, la podríamos ajustar ahí a la base de la figura, a la base elíptica, ¿no? Y nos quedaría ahí ya la superficie cónica.